Buenas tardes, buenas noches, creo que ahora sí estoy en vivo. Vamos a estar conversando del grupo de acompañamiento del mapa al territorio. Vamos a ir despacio para que puedan saber qué es el grupo, cómo funciona, cuáles son las fechas en las que estaremos viviendo este grupo de acompañamiento, quiénes nos van a estar acompañando y en qué es lo que nos acompañamos. Espero poder despejar estas dudas hoy. Igualmente será una primera parte de otra que tendremos el miércoles que viene, donde además podremos escuchar algunos testimonios de personas que ya han pasado por el grupo de acompañamiento, que siempre viene muy bien escuchar la experiencia de las personas que lo han atravesado. Así que haré mi mejor intento porque pueda ser claro. Igualmente espero que sea un live bien interactivo, que me puedan ir haciendo las preguntas. Voy a ir tratando de hacer un recorrido que nos sirva a todas y a todos, independientemente de que nos animemos a entrar al grupo de acompañamiento o no, que nos podamos llevar una buena reflexión del día de hoy. Creo que partiré de ¿para qué? Un grupo de acompañamiento en el que es lo que observamos, cómo observamos, cuándo lo observamos y para qué observamos lo que observamos, porque básicamente de eso se trata la metodología del eneagrama. La mayoría de acá ya conocerán de qué se trata y vendrán haciendo un recorrido amplio en el eneagrama y se habrán dado cuenta de que la herramienta fundamental es la observación, la autoobservación, que después se va haciendo una observación también general en contacto con la vida, mucho más espontánea, con muchas menos trabas, con muchos menos mecanismos de defensa a lo que la realidad nos va presentando. Entonces, ¿qué es lo que observamos cuando observamos? Es muy importante saber que la observación es un proceso que depende, uno, de la atención y también depende de nuestros filtros, de los sentidos con los que tenemos para informarnos acerca de lo que está ocurriendo en el mundo. Entonces, no todo el tiempo estamos observando todo. Esto es muy importante saber. Nuestro ego va generando un filtro donde de todo eso que ocurre, de todo eso que podemos escuchar, sentir, ver, oler, solo una parte llega a nuestra conciencia. Si no, imagínense que sería muy caótico escuchar todo, ver todo, oler todo, gustar todo al mismo tiempo. Hay unos filtros que se van generando en la medida en que vamos creciendo, donde algunos sentidos incluso son mucho más activos que otros. Hay personas que son mucho más visuales, otras personas que son más auditivas. Todo esto nos va configurando y nos va condicionando de alguna manera el qué es lo que alcanzamos a ver, que es un recorte de todo eso que es la realidad. Entonces, esto lo podemos entender muy bien desde los sentidos, pero a veces nos cuesta empezar a darnos cuenta que eso también ocurre interiormente. Hay aspectos nuestros que en la conciencia son muy fáciles de saber, hay rasgos de nuestra personalidad con los que nos identificamos y que podemos percibir muy fácil y que los podemos tener en la conciencia, y otros que se nos pasan más de transparencia, que no vemos tanto, que no notamos, que los juzgamos, que los rechazamos, pero no significa que no existan. Esto es muy importante, y cuando vemos el símbolo del eneagrama y vemos que esta figura está dentro de un círculo, que es el todo, que es el símbolo del todo, es muy importante ver eso, ¿cierto? La vida es el todo. Nosotros hacemos un recorte y de todo eso que es la vida seleccionamos unas cosas con nuestras preferencias, con nuestros gustos, con nuestros juicios, con nuestras creencias, pero dejamos de estar en contacto con el todo. Eso es el precio que pagamos cuando empezamos a generar unos filtros perceptivos. Entonces, ¿qué es lo que observamos? Hay que saber que tenemos unos filtros y que alcanzamos a ver un recorte de la realidad, de lo que pasa afuera y también de lo que pasa adentro, hasta que empezamos voluntariamente y conscientemente a tratar de ver aquello que antes no estábamos viendo, para ampliarnos y para estar más en contacto con ese todo, donde también hay muchos recursos, en eso que ha estado en sombra, en eso que no hemos estado viendo. Hay un montón de recursos que nos pueden acompañar a vivir una vida más plena en la totalidad. Esto no quiere decir que dejamos de sufrir o que la vida en algún momento no se vuelve dolorosa o triste, sino que podemos integrar también eso como parte de la experiencia, sin quedarnos fijados a una sola parte, a que todo sea feliz o a que todo sea malestar, dolor y tristeza, poder aceptar la realidad como un todo. Entonces, esto es el que vemos cuando vemos, saber que nuestro ego va generando unos filtros donde no vemos la totalidad, sino que vemos una parte, ¿sí? Luego vamos a pasar a cómo vemos.
Entonces, una parte son nuestros sentidos que nos van a estar informando del mundo, que también los podemos empezar a entrenar con nuestra atención. Generalmente tenemos algunos sentidos muy desarrollados o uno de nuestros centros muy activo y los otros más bien infravalorados. Esto el enegrama nos lo muestra a través de las triadas. Entonces, hay personas que se informan mucho desde lo mental y la vida está vista desde ahí, pensada desde ahí, tratada de solucionar desde ahí en detrimento de los otros centros. Y a veces ocurre que al contrario, puede ser muy visceral, entonces primero hago y después pienso, primero hago y después pido perdón, y la vida se me pone mucho desde ese filtro en detrimento del pensamiento y en detrimento del mundo relacional y de las emociones, de considerar el impacto de mis acciones en los demás. Hay personas que se fijan muchísimo en lo emocional, me quiere, no me quiere, me valora, no me valora, me reconoce, no me reconoce, y a lo mejor no estamos poniendo atención también en lo objetivo que nos puede traer el mundo mental o en el pasar a la acción de ve por tu necesidad independientemente de la mirada de la otra persona. Entonces, el cómo vemos depende mucho de cómo manejamos también estos tres centros que generalmente en la neurosis en la que vivimos están desbalanceados. Esto es algo que empezamos a observar cuando hacemos un trabajo más concienzudo de acompañamiento, ¿sí? Esto es algo de lo que vamos a empezar a ver en el grupo de acompañamiento. Cuando vemos, cuando observamos, cuando podemos, y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta en cualquier proceso de desarrollo personal, de terapia que podamos hacer, porque si nuestro cuerpo está muy estresado, si estamos viviendo un trauma muy grande, si la vida en este momento está demasiado complicada, nuestro cuerpo está en supervivencia, en cómo salgo de esto, en cómo salgo viva, en cómo me libero de esta situación, y es muy difícil que nuestro cerebro, que nuestro cuerpo, que nuestra mente se ponga en una situación de aprendizaje. ¿Qué puedo aprender de aquí? ¿Cuáles son las posibilidades? ¿Cuáles son las causas y los efectos? Todo este aprendizaje ocurre cuando nuestra vida no está necesariamente en peligro y podemos poner energía en esto. Entonces no siempre podemos ver aunque queramos. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque si no nos generamos mucha frustración cuando tenemos un objetivo de quiero sanar a mi niña interior, pero en este momento me están pasando demasiadas cosas, no tengo ni con qué comer, tengo muchas problemáticas. Claro, sería muy bueno, pero si no bajas ese nivel de estrés va a ser muy difícil que puedas integrar la nueva información porque vas a poner como otros péndulos, otras cosas a moverse con nueva información que no vas a saber cómo acomodar. Entonces, en ese cuando es muy importante también el grupo de acompañamiento, porque estar en grupo, estar en tribu, estar en familia, no sentirnos juzgadas, juzgados, cuando no está ese nivel de ataque y de estrés, de sentir que me pueden rechazar, cuando esa necesidad de ser aceptada, aceptado, está cubierto, nuestro nivel de estrés generalmente es mucho más bajo. Esto ocurriría idealmente cuando en nuestras familias tenemos un amor incondicional. No significa que los límites sean incondicionados, pero sí que el amor, que la aceptación, que la pertenencia a la familia no esté amenazada. Esto es muy importante porque da una base segura para que después podamos desarrollarnos en muchos aspectos, para que podamos aprender de todo lo que nos va pasando y no tengamos que estarnos defendiendo del entorno donde podríamos estarnos nutriendo y descansando. Entonces, el grupo de acompañamiento quiere ser una base segura donde no sientas el juicio, donde no sientas el ataque, donde sientas la pertenencia, porque finalmente todas, todos tenemos derecho a existir, a experimentar esta existencia y esta vida como cada uno va pudiendo, sin necesidad de que haya un juez o una jueza de lo bueno en lo malo. Son experiencias que vamos teniendo y esto es muy importante porque las podemos ir compartiendo en grupo y de ahí nos vamos a retroalimentar. Acá estoy viendo que entraron Silvia y Paulette, que son dos de las personas que nos van a estar acompañando. También está Andrea Culco. Y acá quiero hacer este paréntesis de contarles cómo surgió el grupo de acompañamiento, porque nos va a ayudar a enlazar esto que vengo hablando de cómo observamos, cuándo observamos, para qué observamos y hacemos este camino. El grupo de acompañamiento nace de una necesidad mía de que realmente aprovechemos el contenido del seminario virtual de Eneagrama. Yo sé que es muy difícil robarle tiempo a lo cotidiano para el trabajo personal, sobre todo cuando depende de un espacio autónomo, ¿no? A veces cuando tenemos
tengo clase de no sé qué, listo, yo ya me lo apunto en tal día, en tal horario y estoy ahí y me es más fácil reunir mi presencia para ese momento y aprovecharlo, pero cuando es, lo puedes ver a tu tiempo, tienes las grabaciones, tienes los audios y puedes escucharlo cuando quieras, es como que es muy difícil que eso llegue, entonces muchas veces se nos queda archivado el pase premium. Esta era la primera inquietud que yo tenía de decir como, es que los ponentes que hay aquí son personas maravillosas, hay una ponencia de 1 hora que resume 20 años de experiencia de alguien pensando en este tema y qué bueno que todas las personas podamos escucharlo, pero ¿cómo? ¿Cómo robarle ese tiempito a lo cotidiano, a la rutina, a las necesidades del ego para poder aprovechar esto? Esa era mi primer objetivo con el grupo de acompañamiento, que pudiéramos encontrar una forma de hacer más vivo el material que hay ahí, de generar otra vez la necesidad de ir por ese material porque fuera pertinente. Pero esto, como todas las creaciones que empezamos y de las que dejamos que se nutran también con los demás, se fue convirtiendo en algo mucho más bello, porque el acompañamiento que hacemos con Silvia, con Poledi y con Andrea, pues se nutre de lo que conocemos las cuatro. Somos cuatro mujeres que llevamos bastantes años en el mundo del enneagrama, del desarrollo personal, de la psicología, de la gestalt, del movimiento corporal, del trabajo en terapia. Entonces, cada uno tiene sus experiencias, que la gestalt, que la PNL, que el trabajo de biodanza, que la psicoterapia, y los ponemos al servicio con toda la información que tenemos de enneagrama, que esto es lo que compartimos entre las cuatro. Hemos hecho muchas formaciones juntas, las seguimos compartiendo y decíamos cómo nutrir durante los Zoom que son presenciales, que son online, que podamos hacer ejercicios que después se queden impregnados para practicarlos en el resto de las semanas que no nos vemos, para llevar ese espacio de observación a lo cotidiano sin que se sienta como una carga, sin que se sienta muy pesado, sin que se sienta muy difícil, para que el ego no nos ponga demasiadas excusas para hacerlo. Entonces, con esta metodología de decir cómo hacemos para que sea agradable, para que sea sencillo, ir un 1% todos los días un poquito más, porque entonces al final de 2 meses, si vamos 1% cada día, pues imagínense la cantidad de más cosas que podemos ver que antes no podíamos ver, por los filtros que teníamos, por los miedos a ver que nos encontrábamos ahí, si nos animábamos a ver, y sobre todo por el compartir. Los vínculos hacen mucho más livianos todos los procesos. A nosotras se nos generó naturalmente que después de salir de alguna formación, nos escribíamos por el chat o nos citábamos en un Zoom para comentar lo que habíamos sacado de ahí, lo que habíamos aprendido, lo que habíamos tenido duda, nos compartíamos las experiencias y decíamos, esto funciona, porque algo que podía ocurrir de simplemente escuchar una clase y dejarlo cada una para cada una y el aprendizaje se quedara muy cortito y poco utilizado, teníamos un espacio donde esto lo poníamos en conversación, donde empezábamos a verlo en nuestra vida cotidiana reflejada y nos compartíamos estas experiencias, y al compartirle a la otra, ay mira, estuve usando esta herramienta de este taller y me funciona así. Entonces la otra, que a lo mejor ya se había olvidado de este taller, decía, voy a volver sobre ese taller a ver si a mí me viene esa herramienta también. Y se generó una sinergia que nos ayudaba mucho a las cuatro y pensamos, bueno, ¿qué tal si pudiésemos reproducir algo así? Cuando yo hice la formación para hacer eventos virtuales, desde donde salió el seminario virtual de Enneagrama, teníamos 2 instancias de vínculo, una que era una mastermind, que es un grupo, cada una estaba en su propio evento, pero nos compartíamos experiencias. Tengo esta dificultad con la herramienta de email marketing, ¿a ti qué te pasó? Tuve esta idea para generar esta promoción, yo la tomo también, ¿cierto? Entonces es como un pequeño grupo de 5 mujeres que seguimos siendo muy amigas y nos acompañamos y nos apoyamos en nuestros proyectos, pero además teníamos una instancia de una compañera de compromiso que era de alguna manera la persona a la que le íbamos contando los pasos cotidianos, día a día, eran pequeñas reuniones o llamadas, pero es como, me propuse esto, hoy sí alcancé o no alcancé. Generar la necesidad de reportarle a alguien nuestros avances generaba también un compromiso y de alguna manera era qué lindo saber que alguien se está interesando por mi proceso, yo me intereso por el suyo y vamos en esa sinergia como haciendo el recuento, el diario de cómo vamos avanzando en este sentido. Así que estas metodologías las usamos dentro del grupo de acompañamiento porque independientemente del proyecto personal de cada una, del propósito, de lo que estén observando, de lo que estén intentando resolver en este momento en la cotidianidad,
Pues finalmente se parecen bastante las experiencias, eso es algo de lo que nos encontramos en el grupo cuando compartimos en el Zoom. Y esos reflejos de lo que se le ocurre a la otra, que no me ocurrió a mí, de lo que me pasó a mí, que la otra no se animaba a decir, le ayudó a poderlo expresar. Se generan cosas muy, muy bonitas. Este es un grupo, como se imaginarán, que no es demasiado grande para que podamos tener un acompañamiento más personalizado. Y mientras les sigo contando, voy a dejar que venga Silvia para que me ayude. Ya nos conocemos desde la primera edición del Seminario Virtual de Enneagramo y desde entonces estamos muy, muy en contacto con todo el proceso. Ella nos aporta bastante de PNL, de la Gestalt, bastante Enneagrama. Por aquí está Silvia, por lo menos. Ahora sí, no podía, no sé qué pasó. Ya que les estoy contando qué es el grupo de acompañamiento y me gustaría que tú nos cuentes por qué se llama del mapa al territorio, porque en un momento en el chat fue como, chicas, yo quiero ver esto, es así, tiene esta forma, pero no sé cuál es el nombre, hagamos ¿cómo se llama? Colocado una La idea, lluvia de ideas. lluvia de ideas, y Silvia dice, lo soñé el otro día. Y entonces desde aquí tiene el nombre del mapa del territorio y me encantaría que nos cuentes de por qué lo hemos nombrado así. Sí, bueno, eso quiere decir, si lo soñé es porque seguro que estuvimos charlando hasta tarde ese día y quedó ahí dando vueltas la idea y bueno, me desperté con ese nombre. Y creo que es un poco la metáfora tomando la metáfora que tú traes del viaje, ¿no? Creo que el seminario que creaste es un super mapa con muchos detalles, que se va enriqueciendo edición a edición. Y bueno, la idea era como poder llevar, o sea, no quedarnos solo con la parte como teórica o todo lo que podemos aprender en esos momentos, sino poder pasarlo por uno mismo, o sea, llevarlo a la experiencia, a la práctica. Y creo bueno, es como esto, tomar ese mapa e ir al territorio y empezar a caminar y ir viendo, bueno, por este camino, paramos un poco acá, el compartir también, el compartir con otras personas que están en el mismo camino, algunos quizás recorrieron un poco más, otros recién empiezan, pero creo que es esto, ¿no? Siempre volvemos a poder vernos, aunque estemos en lugares distintos, poder volver a mirarnos, ¿no? Yo creo que el trabajo que se hizo en el primer grupo de autoobservación, que uno dice, ay, esto, que mirarme, que sí, sí, me puedo observar, y sin embargo es como abrir una puerta que cambia, ¿no? El vernos desde ese lugar sin juicio, que creo que es como lo nuevo, porque muchas veces capaz que nos vemos, pero, ay, otra vez haciendo lo mismo, pero qué cosa, y no avanzo, y yo pensé que esto lo tenía superado, y caigo de vuelta, tropiezo con la misma piedra, y darnos cuenta, ¿no? Esto del juicio, porque muchas veces ni siquiera nos damos cuenta que nos estamos juzgando y por lo tanto estamos colocando también ese comportamiento, esa emoción, lo que sea, en una casilla, y ahí lo dejamos, ¿no? Encasillado y a veces con una connotación negativa o lo que sea. Y creo que el poder trabajar sobre nosotros mismos sin ese juicio o detectar cuando aparece ese juicio, porque va a seguir apareciendo, y poder como separar eso para tener una observación genuina y cómo eso también va generando cambios, ¿no? Ujú. Y Y me bueno, encanta y lo que pasó en el grupo también. claro, porque en esto que decía de qué observamos y cómo observamos, este cómo, del cómo sin juicio, del cómo cada vez con más neutralidad, cada vez más atenido a los hechos, cada vez más objetivo, cada vez más desapegado, es muy importante, no solamente porque suene bonito, que bueno no juzgarnos, sino porque es esencial para el proceso de aprendizaje. Cuando hay una parte nuestra a la que estamos atacando, nuestra energía está muy dividida. Si hay una parte nuestra a la que estamos atacando, esa parte se va a defender y vamos a pasar mucha parte de nuestra vida atacando comportamientos o rasgos que no nos gustan sin que podamos pasar a otra cosa más grande que atacarla, que pueda ser integrarla, que pueda ser transformarla, que pueda ser integrarla.
Entonces es muy importante, nosotros usamos la metáfora del detective y el juez, que son dos miradas muy diferentes, ¿no? Entonces, el detective lo que va a hacer es que te va a dar hechos concretos de tu observación, porque es muy importante esto, cuando nos observamos, es importante observarnos hoy, con lo que estamos hoy, con lo que hoy sentimos, pensamos, somos. Es verdad que tenemos una historicidad y que hemos sido en general de una manera, pero podemos correr el riesgo de que en estar enganchados con esa historia que nos hemos contado de nosotros, quedarnos con que nos pasan cosas que a lo mejor ya no nos pasan, ¿no? Hay un montón de personas que yo conozco que dicen, no, es que yo tengo un temperamento súper fuerte, y cuando tú vas a ver en la vida cotidiana, no sale nunca, a lo mejor salía antes, pero hoy no está saliendo, pero se quedaron con la historia de que ese rasgo estaba, y nos quedamos con la historia pasada sin poderlo actualizar porque no estamos observando en el aquí y ahora si eso está o no está, si se manifiesta o no se manifiesta. No, es que mi problema han sido siempre las relaciones de pareja, y a lo mejor hoy ni siquiera está ni le interesa ni nada, pero está con un tema ahí que cree que es el problema sin ver lo que hoy, en lo cotidiano, a lo mejor sí necesita más atención. Entonces, lo que hacemos es una mirada detective de decir, ok, yo pongo siempre este ejemplo, ¿no? El detective dice, Silvia se levanta a las 7 de la mañana, se toma un café con uno de azúcar, sale corriendo, se va por la avenida no sé cuánta y llega al trabajo a las 7:15, ¿no? Son hechos concretos, yo estoy describiendo, como o se puso muy colorada porque empezó a trotar, o alguien le habló y yo le vi que le brillaron los ojos, son hechos, ¿no? Como de cómo le impacta la experiencia. Ahora, el juez es muy diferente el discurso que nos daría, porque el juez a lo mejor podría decir, Silvia se levanta a las 7 de la mañana, es una perezosa. Si se despertara a las 6, la verdad que podría empezar a cumplirse ese objetivo de tener unas piernas maravillosas porque se va a hacer pilate. Pone cosas extras que de qué nos sirven, ¿no? Está como poniéndole otra capa a la experiencia de la que no nos podemos hacer cargo. Entonces ahí es donde entra la culpa, donde entra el juicio, donde entra la vergüenza, que empezamos a complicarnos en la observación. Cuando vamos al nivel de detective, tenemos la observación de lo que hoy nos está pasando en todos nuestros centros, que para esto llevamos un ejercicio base de autoobservación. Entonces podemos empezar a radiografiar, a mapear, a encontrar los patrones, pero de lo que hoy a mí, de verdad, en primera persona me está ocurriendo. No contándome de la Diana de antes, de la Silvia de hace 5 años, no, de lo que hoy. Entonces cuando yo tengo el qué me pasa y qué de esto que me pasa me duele, por ejemplo, puedo empezar a ver el cómo, ok, ¿qué quiero hacer con esto? Y ahí, hasta que yo no baje el nivel de juicio, de culpa y de ataque a ese rasgo, va a ser muy difícil que pueda. Entonces, cuando estamos solas, solos, con esta rumiación en la cabeza de yo debería hacer esto, pero me pasa esto otro, muy pocas veces salimos de ahí. Cuando tenemos un grupo y encontramos el, ok, esto te pasa, está bien, sigues perteneciendo, tienes todo el derecho a que esto sea la experiencia que estás teniendo, pensemos juntas qué puede pasar, qué puede haber, cómo podemos seguir, cuál es el siguiente pasito, no porque haya un manual de instrucciones, no porque haya un bien y un mal de cómo hacer las cosas, sino porque podemos encontrar realmente espacios para vivir un poquito mejor cada vez. Si yo cada día vivo un 1% un poquito mejor, es que en 2 meses es un 60% mejor, es un montón, es mucho, pero se Claro. necesita de la constancia del 1%. Y yo creo que sobre todo esto de la constancia, para eso el grupo es fundamental, ¿no? Porque justamente esas historias que nos venimos contando, como decís, capaz que yo sigo contando la misma historia de hace tiempo y todavía no me di cuenta que capaz que eso ya no es de la misma manera. Entonces esa observación me ayuda a detectar eso y también el grupo ayuda a que hay veces que me olvido o me da pereza o me enojo o lo que sea y estoy ahí de abandonar, ¿no? Y yo creo que el grupo, más allá de los encuentros, también tenemos un grupo de WhatsApp que funcionó muy lindo en esto de sostener el proceso y que te anima también a ver que, bueno, hay otro que lo está haciendo, hay otro que le pasó lo mismo, que lo iba a hacer y no lo hizo, o se trancó en algo, y sin embargo está todo bien.
no pasa nada, podemos volver a empezar y volver a registrar y ver que eso que para mí me parece ay, espantoso, bueno, a otro también le pasa y no es tan grave y podemos volver a rever lo que hice, sí, me juzgué, bueno, está. Va a haber situaciones en que va a salir el juicio. Y nada, es simplemente observarlo también, ¿no? Ujú. Entonces, creo que en eso de la constancia, que nunca es lineal tampoco, ¿no? Va a haber momentos que estoy súper motivada y otros momentos que baja y así, pero lo importante es tener como esa continuidad y creo que para eso el grupo es súper fundamental. De hecho, si bien ese grupo terminó, digamos, los encuentros, han seguido compartiendo cosas en el grupo de WhatsApp, bien interesantes y creo que es eso, ¿no? Lo que, la energía y la potencia que te da el hacerlo con otros es súper importante. Sí, vamos a los detalles técnicos que me estaban preguntando por acá, de cómo es, cuáles son las fechas, cuáles son los horarios, cómo funcionan. Entonces, sí es muy importante que sepan que este es un ejercicio que hacemos en vivo, no es posible hacerlo en diferido porque las sesiones no quedan grabadas. Esto es muy importante porque necesitamos generar este clima de confianza, de que de verdad Hermosa podamos polenta. decir las cosas que queramos decir. Ahí está, por recordándonos el tiempo. Bueno, entonces, claro, necesitamos que se sienta un espacio bien de confianza, bien contenido, bien de cercanía, y esto se genera si no sentimos que hay un observador que puede juzgar. Cuando todos tenemos encendidas las cámaras y todos nos estamos mirando, algo se produce, todas estamos comprometidas con los procesos de todas, ¿no? Cuando ocurren estas cosas de que se ven diferido o que yo estoy pero no enciendo la cámara y es como no me comprometo, algo dentro queda como, ¿y quién estará ahí viendo? ¿Y quién estará ahí escuchando? ¿Y caerá bien esto que digo? Como sin poder calcular la reacción de otros, porque es muy importante el espejo que hacemos en las relaciones. Entonces, por eso no se graban, por eso es muy importante poder estar en todas las fechas, en todos los horarios que tenemos. Son cada 15 días, hay una sesión que queda espaciada 3 semanas, donde habrá algunos ejercicios de continuidad, igual acompañaremos, básicamente porque se cruza con el retiro presencial de Germán Benavides en Colombia. Entonces, algunas personas estaremos ahí y no será posible tener la sesión en ese momento, pero vamos a estar cada 15 días, arrancamos el 9 de agosto, ahí tenemos las fechas en la página, que se las voy a estar pasando también por el grupo de WhatsApp, y quienes no estén por ahí, en el correo también se las he pasado, me lo pueden pedir por acá por privado o a Silvia, que se los podemos estar pasando. Entonces son fechas específicas donde nos vemos durante 2 horas en el Zoom, hacemos algunos ejercicios prácticos, esto no va de clases, que esto es importante, esto no es clase de qué es el eneagrama ni cuáles son las triadas, porque justamente para esto ya está el material y nos los están explicando los expertos de los expertos. Entonces, no vamos a hablar de lo que están hablando los expertos para dar una clase, sino que a lo mejor hay una duda donde alguien diga, es que yo lo mental ni lo vuelo y estoy todo el tiempo entre lo emocional y lo visceral y no sé muy bien cómo integrar ese centro, entonces remitimos, por ejemplo, mira, durante estas semanas, tu tarea es que vayas al taller de Melissa Santilli, donde vamos a ver cuáles son los centros que están en tal pase, o cuál es el que tienes tú, por eso es importante tener al menos uno, porque vemos de toda la biblioteca que tú tienes disponible, cuáles son los recursos. Entonces, si tú hablaste de, tengo mucha dificultad con mi pareja, bueno, vamos a ir a las temáticas que son de pareja, mírate esta información o hazte este taller que ya lo tienes incluido, para que eso mueva, para que eso ayude. Entonces, es una manera para mí pertinente de ir al material, porque una cosa es ir a una biblioteca donde tienes de todo. Si yo, por ejemplo, quiero encontrar información acerca de cómo plantar plantas en el desierto patagónico, es súper específico. Si yo me voy a una biblioteca donde hay de plantas de todo, me pierdo y no termino sembrando nada. Pero si yo voy por pertinencia al libro de la estepa patagónica, donde me dice las condiciones climáticas y lo que esa planta va a necesitar, tengo mucho más éxito cuando voy a plantarla. Entonces, si a ti en este momento en la vida te está ocupando el tema de familia, o tengo un saboteador, un crítico interno tremendo y no sé qué hacer con eso, y decimos, Marcela y Sebastián Serrano, donde nos hablaron del crítico interno, cómo se manifiesta en cada uno de los fenotipos, para que veas ahí qué se mueve. Entonces traemos esa nueva información para el próximo ejercicio que hacemos en el grupo, solucionaremos algunas dudas de lo que nos pasó en las semanas que no nos vimos,
y seguimos avanzando sobre ejercicios específicos de autoobservación, que traemos, como les dije, de la que está el de la PNL, del Enneagrama, de todas las herramientas que nosotras cuatro podemos poner al servicio de ustedes. Entonces, básicamente, el requisito es que tengan al menos uno de los pases premium. Si tienen más, pues son más recursos, es una biblioteca más grande y nosotras podemos saber qué poner a disposición. Si no tienen ninguno todavía, pues es un buen momento porque adquiriendo cualquiera tienen incluido en este momento el grupo de acompañamiento. Y si ya lo tienen, por ejemplo el de 2023, pero quieren aprovechar a tener también el de 2022, comprando el de 2022 ya tienen incluido el grupo de acompañamiento, ¿sí? Si ya tienen uno y no quieren otro, o ya tienen los tres, por ejemplo, es simplemente pagar el excedente del grupo de acompañamiento. ¿Qué más detalles técnicos me dejó, sí? También eso me parece importante, esto que decías, porque muchas personas no saben que pueden adquirir un pase premium anterior, del 2021 o del 2022, que tienen también las ponencias, los bonos de los talleres, muchos tienen ejercicios que los pueden ir haciendo, y también que ya está incluido dentro de alguno de esos pases el grupo de acompañamiento. Porque algunos me preguntaban, bueno, yo tengo un pase y me voy a entrar en el grupo. Bueno, yo que soy la reina de las ofertas y de las posibilidades, le digo, es una excelente oportunidad para que por un poquito más puedas adquirir otro pase y tener toda esa información que es súper valiosa y aprovechar también el grupo de acompañamiento. Entonces, eso está bueno que lo sepan. Y además, saber que nosotras, como somos cuatro, nos vamos a dividir también un poco el grupo para ayudarlas y acompañarlas durante cada instancia en vivo, digamos, en esos 15 días, para pincharlos un poquito, bueno, cómo vas con el ejercicio de autoobservación, si surge alguna duda, o si hay algo que, alguna ponencia específica para, si bien podemos decir algunas ponencias en general, quizás para alguno en particular que plantee, como decías tú, bueno, a mí me quedan dudas sobre los centros de inteligencia o la parte vincular o lo que sea, que vamos a hacer, tener también un acompañamiento ya más personalizado, donde alguna de nosotros los va a contactar por WhatsApp y les va a ir como preguntando en qué van, si están pudiendo, si hay alguna duda, si surge ahí alguna duda, bueno, no sé, no entendí bien esta parte, bueno, quizás podamos también ofrecerles de que vean alguna ponencia en particular que les pueda ayudar en eso. Entonces, vamos a estar conectados durante ese tiempo en lo grupal, pero también en lo individual. Y creo que eso es interesante también, porque bueno, es un apoyo que a veces en el grupo es como, bueno, no hablo mucho o no digo mucho capaz, y esto a veces en el uno a uno se pueden animar un poquito más. Claro, Aquí dicen, esta mira, es la parte, también el sí, podcast, que también esta es están la parte los como podcasts. invisible. Esta es la parte como invisible del trabajo que hacemos, ¿no? Después de cada una de las reuniones que tenemos en el grupo de acompañamiento, nosotras cuatro nos quedamos en otra reunión y miramos, bueno, ¿qué pasó? ¿Cómo podemos ajustar? Peranita se quedó como un poquito así, contactala, fíjate qué le pasó, preguntarle tal cosa, le vamos a recomendar a Ana esto, le vamos a recomendar a María esta otra cosa, ¿no? Es como el trabajo de cuidado que nosotras cuatro hacemos por detrás y después durante la semana eso, vamos contactando una a una en el WhatsApp para tener como esa comunicación mucho más cercana. Después la otra son espontáneas, la que a mí me pasa que me llevé muy bien con María y entonces yo internamente a María le mando un mensajito y me comunico con ella y se van forjando amistades muy bonitas, ¿no? Esto ha pasado, por ejemplo, con las Silvias de Uruguay, que se conocieron en el seminario, ahora trabajan juntas, hacen cosas, talleres, se comunican entre sí, están cerquita, entonces también se ven en lo presencial. Esto es lo lindo que también va generando el grupo de acompañamiento. ¿Por dónde empezar si no tienen ninguno de los pases premium? Hay una página que también les voy a pasar, donde está toda la oferta del seminario virtual de Enneagrama, no solamente lo que es propio del seminario, como los pases premium o el podcast o los módulos especiales, los talleres, sino también las formaciones que estamos promoviendo que se hagan. Entonces, ahí van a encontrar de qué se tratan, qué días son, cuánto vale, cuáles son los ponentes que los acompañan, y en la parte del seminario van a encontrar cuál es el contenido
de cada uno de los seminarios para que puedan ver y decir, este me llama más la atención. Yo en forma general diría que si estás empezando con el mundo del eneagrama, el que sugiero es el 2, el del 2022, porque está más ordenado, es más completo y tiene como un buen balance entre lo teórico y lo práctico que funciona muy bien para quienes están empezando. Este tiene énfasis como en el desarrollo de la capacidad de amar y en sentar bien las bases del eneagrama. El de 2021 es un abanico más grande, a lo mejor viene muy bien para quienes estén trabajando profesionalmente con el eneagrama o tengan ganas de certificarse y empezar a trabajar con el eneagrama porque les cuenta más de cuáles son las herramientas que se complementan, cuáles son los ámbitos en los que el eneagrama viene muy bien en la actividad. Y el de 2023, que es el de este año, el énfasis fue el trabajo en la niña, en el niño interior y en esta siembra que estamos haciendo como humanidad. Entonces, dependiendo como de cuáles son los intereses, de cuáles son los temas que más les llamen la atención, pueden acceder a cualquiera de ellos, que igual vamos a encontrar la manera de que sea pertinente al proceso que está viviendo cada uno, las sugerencias que hacemos, pero bueno, y también está la posibilidad de decir, voy por los dos o voy por los tres de una vez, obviamente que está súper incluidísimo el grupo de acompañamiento y que tienen toda la biblioteca completa para nosotras poder jugar más con esas herramientas en las sugerencias que les hagamos. Pero bueno, básicamente esto es el grupo de acompañamiento. Hoy queríamos hacer un vivo corto porque además es el aniversario de la partida de Claudio Naranjo. La Fundación Claudio Naranjo está haciendo un homenaje y queremos invitarles también a que puedan ir ahí para que escuchen hablar a los discípulos de quién era Claudio Naranjo, cómo trabajaba, qué es lo que pasa. Hay una meditación guiada por él, se lo va a poder escuchar también interpretando música, que es una forma de llegar también al alma desde otro lenguaje. Entonces, por eso hoy queríamos hacerlo cortito, pero cualquier duda que vaya quedando, nos pueden escribir por el mail, nos pueden escribir por acá por el Instagram o por el WhatsApp. Y la próxima semana, el miércoles, vamos a seguir charlando de las cosas que hacemos dentro del grupo de acompañamiento y de lo que pasa, ojalá no solamente desde nosotras, sino también con las voces de quienes han atravesado en este grupo, que nos puedan contar para qué les sirvió, qué fue lo que se les ocurrió durante estos 2 meses, que muchas empataron porque fueron 2 meses, al toque salió el seminario de 2023, empatamos talleres y ahora continúan en este grupo, pero no porque se sienta una cosa cansada, sino porque justamente se siente como ese espacio seguro, tranquilo, amoroso, donde puedo continuar mi proceso de autoobservación, que es para siempre. A mí cuando la gente me pregunta, ¿y cuándo termino de estudiar enneagrama, no? Es como, o ¿cuándo termino de autoobservarme? Le digo, ¿y cuándo vas a terminar de comer? ¿Y cuándo vas a dejar de dormir? ¿Y cuándo vas a dejar de ducharte? Hay cosas que hay que hacer siempre. Pero no es lo mismo comer rico que comer rico, no es lo mismo ducharte en un buen entorno que no. Entonces acá, como hay que hacerlo siempre para vivir bien, el autoobservarnos, pues tratamos de que sea muy ameno, de que sea en un grupo muy familiar, de que sea con buen acompañamiento y guía. Así que, bueno, eso diría yo por hoy. Si quieres cerrar tú, Silvia. Bueno, sí, creo que me quedo con esto que no es que, bueno, terminé. Creo que la sensación muchas veces que queda, bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿En qué seguimos? ¿No? Un poco cuando cerramos el grupo, que bueno, no se cerró, digamos, los encuentros, pero no el grupo, creo que quedó esa sensación, bueno, ¿y ahora cómo seguimos? ¿No? Y creo que es eso de poder tener como estos espacios donde nos cuidamos, donde hay confianza y bueno, y sobre todo mucha responsabilidad en el trabajo de cada uno. Así que, bueno, ojalá se sumen y aprovechen también los que no tengan los pases para adquirir algún otro pase, que de verdad la información es súper interesante y bueno, y la van a poder aprovechar y ponerla en práctica también. Así que nos vemos la semana que viene. Poner ahí por estar respondiendo preguntas, van a ver que esta mujer es súper diligente, no deja una pregunta Gracias, Paulette. súper cercana. La verdad que es un placer tener a Andrea, a Paulette y a Silvia en el equipo. Y por acá sí 2 preguntitas así rápidas, que alguien que ya tiene los 3 pases premium, simplemente adquiere el grupo de acompañamiento, o sea, sin tener que comprar ninguno de los pases, adquiere ese grupo aparte. Y si alguien se pierde por lo que sea una de las sesiones que pasa, pues lo ideal es que no, porque son solamente 4, entonces ojalá poderse reservar esas fechas, pero la vida es la vida y a veces pasa, se me accidentó el perro, algo me pasó, se me cortó la luz y no encontré internet, lo que sea,
pues justamente como vamos a estar acompañando en lo cercano, pues podemos hacer un resumen, vimos esto, te transmitimos el ejercicio. Obviamente ahí lo que se perderá fue la experiencia y el escuchar a las otras compañeras y el hacer los ejercicios que hacemos en salas, porque también usamos bastante ese recurso. Pero bueno, si eventualmente ocurre que una no, tratamos de ver la manera de reponerla. Pero sí es muy importante asumir el compromiso y la responsabilidad de que no hay grabaciones y que no es una cosa para ver luego, sino que justamente lo que queremos invitar es que sea ya, que sea de una vez, como, y que lo podamos integrar cotidianamente sin que se nos haga pesado, para que esto vaya teniendo efecto tanto en lo que podemos observar, como que en esa manera de observarnos cada vez sea más comprensiva, más amorosa, más neutra, más compasiva, y menos juiciosa y prejuiciosa hacia nosotros y hacia los demás. Así que mil gracias, Silvia, y a todas las personas que nos acompañaron. Sí queda grabado para quienes entraron después y llegaron justamente al final, que puedan vérselo completo. Ojalá que les inspire. A nosotras nos encanta, de verdad que disfrutamos muchísimo de las reuniones, así que nos encantaría poderlas compartir con las antiguas y con las nuevas personas también. Y estamos súper atentas a cualquier duda. Gracias, Silvia. Un Gracias, Diana. Gracias, beso. Palet, por el punteo. Nos vemos.